Comunicación oral, que la presentará Enrique Bernal Morel, del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, y el título de su comunicación es Enfermedades definitorias de SIDA e impacto diferencial en la mortalidad en la CORIS. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a la organización por haber seleccionado esta presentación, como comunicación oral. Este es el título de la presentación, como ha dicho mi compañera Sara. Volvemos otra vez a ver una presentación de enfermedades definitorias de SIDA como tal. ¿Qué interés tiene esto en el momento actual? Pues fijaros, sabéis que actualmente las enfermedades definitorias de SIDA lógicamente no tienen la importancia que tenían al principio de la pandemia. Actualmente, con tratamiento antirretroviral se han caído en frecuencia de forma muy considerable, pero siguen siendo relevantes, ¿no? En el último informe del año 2023 hubo 333 casos de enfermedades definitorias de SIDA y desde el comienzo de la pandemia hasta el 24, más de 90.000 casos. Las más frecuentes, neumonía por neumocitis giroveci, tuberculosis, y que están relacionadas normalmente con diagnóstico tardío y también pueden comenzar el primer año del tratamiento antirretroviral. Aunque ha caído la incidencia, como digo, pues siguen siendo relevantes en algunos puntos determinados, ¿no? Hay que considerar fundamentalmente que estas, a lo largo del seguimiento, cuando un paciente desarrolla una enfermedad definitoria de SIDA, a lo largo de su seguimiento puede tener riesgo de desarrollar morbilidades y mortalidad. Y normalmente nosotros hemos clasificado siempre las enfermedades definitorias de SIDA como una categoría única y no se han diferenciado en función de las distintas subcategorías que podemos encontrar. Se ha considerado siempre como un factor de riesgo importante de mortalidad. Pero si nos fijamos en las diferentes subcategorías que pueden tener, no es lo mismo desarrollar un linfoma de Hodgkin que es asociado a un linfoma no Hodgkin que es asociado a mayor mortalidad o una LMP que otro tipo de infecciones, ¿no? Y por tanto es interesante poder categorizar de entrada esa categoría del SIDA en distintas categorías, porque esto nos va a facilitar el impacto pronóstico que pueden tener estas enfermedades. Y no solamente desde el punto de vista de mortalidad, sino también, por ejemplo, en el desarrollo de eventos no SIDA. Hay entidades como la tuberculosis que se puede asociar a mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, este es el interés de este estudio, es intentar comprobar ese impacto diferencial que tiene la mortalidad en las diferentes enfermedades definitorias de SIDA, y esto pues, nos puede optimizar lógicamente la atención clínica. Los objetivos de este estudio son, en primer lugar, describir la distribución de las enfermedades definitorias de SIDA, y para ello nos vamos a la CORIS, que todos conocéis, que es una cohorte prospectiva del año 2004 hasta la actualidad, en el cual hay más de 20.000 pacientes en seguimiento y seguido pues, en 50 hospitales, en 14 comunidades autónomas, ¿no? En primer lugar, describir esta distribución. Segundo, evaluar el impacto diferencial de cada una de las enfermedades definitorias de SIDA o bien agrupadas en cuanto a la mortalidad y analizar los diferentes factores de riesgo en cuanto a la mortalidad que están asociados a este incremento de la mortalidad. Estos son los datos de la CORI que no voy a comentar. ¿Y cuáles fueron el material y método de este estudio? Pues incluimos pacientes que estuvieron diagnosticados de al menos una enfermedad definitoria de SIDA y que fueron seguidos desde ese momento hasta el momento de la muerte o el fin de seguimiento. Los criterios de inclusión fueron pues, personas VIH mayores de 18 años que en ese momento no tuvieran tratamiento antirretroviral y que tuvieran un diagnóstico de enfermedad definitoria de SIDA. Criterios de exclusión, mujeres embarazadas, tuvieran en lactancia y también una supervivencia menor de un mes desde el diagnóstico de la infección por VIH. Es un análisis de cortes prospectivo, análisis retrospectivo. Se utilizaron los modelos de regresión de Cox con análisis multivariante ajustados por las variables que habitualmente introducimos en la CORIS, como la edad, sexo, la vía de transmisión, etc. Y luego el desenlace final, el endpoint primario, era ver qué factores se asociaban con la mortalidad global. En un primer lugar, diferenciamos tres grupos de estas enfermedades definitorias de SIDA. El primer grupo es un grupo general en el que diferenciamos las que eran infecciones, neoplasias y otras. Posteriormente, incluimos un subgrupo con 11 categorías diferenciadas, como veis en la diapositiva: bacterianas, fúngicas, micobacterias, virales, neumocistis, síndrome consultivo, linfoma no Hodgkin, carcinoma de cervix, sarcoma de Kaposi, encefalopatía y otras, dándole más importancia a los procesos neoplásicos y, por último, un grupo más refinado en el cual se daba más importancia a algunas infecciones virales por su característica o por su asociación a la mortalidad y también por el número, ¿no? Como era la LMP y la toxoplasmosis. La población que incluimos en el estudio fueron de esos 21.000 pacientes seguidos, se incluyeron 2.913
con un seguimiento media de 7,9 años, la edad media de los pacientes de 41 años, la mayoría eran hombres, de origen España la mayoría de ellos, 56%, vía de transmisión más frecuente la vía homobisexual, 45%, con infecciones virus C 15%, virus B 5,5%, el 60% tenía menos de 200 CD4 y casi el 67%, más de 100.000 de carga viral en el momento del diagnóstico, y la mortalidad global fueron 450 pacientes, mortalidad global, por lo tanto, 15,4%. Si nos atendemos a enfermedades definitorias de SIDA más frecuentes en esta cohorte, desde el punto de vista global, este grupo inicial, la mayoría eran infecciones, 72%, seguido de neoplasias, 19%, y otras el 9%. Y ya centrándose en grupos concretos, la más frecuente fue la neumonía por Pneumocystis jirovecii, 22%, seguida de micobacterias. Aquí sí incluimos las micobacterias tanto tuberculosas como no tuberculosas, infecciones fúngicas no pneumocistis, sarcoma de Kaposi, infecciones virales, síndrome consultivo y linfoma no Hodgkin. En cuanto al análisis de mortalidad, ya resumido, por no poner todos los datos, lógicamente, vimos que los pacientes que fallecían con enfermedades definitorias de SIDA eran más mayores, eran de procedencia sobre todo de España, estaban más coinfectados con el virus B o con el virus de la hepatitis C, eran más adictos a riesgos por vía parenteral, un porcentaje mayor de pacientes con menos de 200 CD4, nivel educativo más bajo y inicio de tratamiento con IPES, y tiempo medio de seguimiento más corto de los pacientes fallecidos. Desde el punto de vista del grupo general y qué patologías eran más frecuentes en los pacientes fallecidos, más frecuentes las infecciones, seguido de neoplasias, y otros, lógicamente, había más número, pues lo normal es que fuera más frecuente en este nivel, ¿no? Si analizamos la letalidad, es la letalidad de la enfermedad definitoria de SIDA entendida como el número de fallecidos por el número total de casos, durante el periodo siguiente, fijaros ahí que la más letal de todas, en un principio era la LMP, 36,8%, seguida del linfoma no Hodgkin, infecciones bacterianas, cáncer de cuello uterino, encefalopatía, toxoplasmosis cerebral, etcétera, etcétera, bueno, así hasta el 7,5% que fueron otras infecciones oportunistas. Ya analizando la regresión de Cox y viendo haciendo los cálculos del hazard ratio, en el primer grupo general, que recuerdo que era comparación entre pacientes con infecciones, neoplasia y otros, las neoplasias tenían un hazard ratio de 1,91, con un intervalo de confianza de entre 1,5 y 2,45 con respecto a las infecciones, y esto pues era estadísticamente significativo. Es decir, tener una neoplasia, pues tenías un 92% más de riesgo de fallecer en el seguimiento que una infección. Los otros procesos, las otras enfermedades definitorias de SIDA se quedaban en el límite de la significación estadística. Si analizamos los diferentes subgrupos y análisis de regresión de Cox, veis ahí que, teniendo en cuenta la referencia que eran las infecciones bacterianas, el linfoma de no Hodgkin tenía un riesgo incrementado y significativo con respecto a este grupo de referencia, el resto no había diferencias estadísticamente significativas, y la infección por neumocistis tenía un factor, entre comillas, protector con respecto a las infecciones bacterianas. Cuando incluimos ese grupo en el cual separamos la LMP y la toxoplasmosis, fundamentalmente porque vimos que los gente se asociaba a más mortalidad y había también un grupo en el cual se podía hacer la estadística, pues aquí se diferenciaba claramente como un factor de riesgo de tener pues, una mortalidad en el seguimiento en comparación con las infecciones bacterianas. El linfoma no Hodgkin, la LMP y como factor protector seguía manteniéndose el neumocistis, y el resto, pues más o menos, se mantenían en la línea parecida a las infecciones bacterianas. Otros factores de riesgo asociados a mortalidad en ese análisis de regresión de Cox fueron el tener una edad por encima de 50 años, estar coinfectado por la virus hepatitis C, virus hepatitis B, procedencia de España, y luego fueron factores protectores, los clásicos, fundamentalmente tener un nivel de CD4 por encima de 200, el nivel educativo más alto pues era un factor protector, y luego el haber iniciado tratamiento antirretroviral en los años más cercanos a la actualidad, pues actuaba como factor protector, ¿no? Bueno, esto, pues lógicamente ya son resultados interesantes. Esto nos permite obtener una escala de riesgo de tal manera que podemos diferenciar perfectamente varios grupos dentro de los pacientes que tienen una enfermedad definitoria de SIDA, teniendo en cuenta esa hazard ratio. Podemos diferenciar que hay pacientes como aquellos que tienen cáncer de cuello uterino, linfoma no Hodgkin, una LMP o toxoplasmosis que tienen un riesgo más elevado en comparación, por ejemplo, los que han tenido alguna infección viral, sarcoma de Kaposi, infecciones por micobacterias, otras, o el propio neumocistis. Esto pues, lo utilizamos para establecer una escala de riesgo, desarrollar un nomograma
Y haciendo un poco referencia también a lo que ha contado Jesús Troya, pues hemos utilizado también inteligencia artificial para desarrollar una aplicación, por ejemplo, a través de Perplexity, que es un gestor también parecido a ChatGPT, que te permite generar aplicaciones con los datos, por ejemplo, de la cohorte, ¿no? Introduciendo simplemente los datos de la cohorte, todos estos datos de hazard ratio, le puedes pedir, haciéndole un prompt, que te haga una aplicación para poder calcular de forma personalizada si tu paciente va a tener un riesgo mayor o menor de fallecer a lo largo del seguimiento, ¿no? Ahí lo veis, pues simplemente metiendo estos datos, pues te da un riesgo teniendo en cuenta no solamente la enfermedad definitiva de SIDA, sino lógicamente otros factores como puede ser el nivel de CD4, la procedencia, el tipo de tratamiento antirretroviral, etcétera, etcétera. Las limitaciones de este estudio son las que veis ahí. Fundamentalmente, lógicamente, excluimos pacientes con una supervivencia inferior a un mes y esto pues lógicamente hace que excluyamos pacientes con una mortalidad temprana. No se distinguieron causas de muerte, heterogeneidad en el manejo de los pacientes del año 2004 hasta la actualidad. No se analizaron las recurrencias o nuevas enfermedades definitorias de SIDA por paciente y luego también el posible sesgo por agrupamiento o clasificación no diferencial en cuanto, pues lógicamente no había muchos pacientes con micobacterias atípicas y al incluir dentro del grupo de micobacterias pues podemos incurrir en un error en cuanto a que esos pacientes pueden tener más mortalidad, sin embargo, el análisis te da una mortalidad inferior. Las conclusiones del estudio, pues el impacto de la enfermedad de SIDA en la mortalidad no es homogéneo. La neoplasia, especialmente el linfoma no Hodgkin, se asocia a mayor riesgo. La LMP surge como una infección oportunista con mayor riesgo de mortalidad relativo. Y por el contrario, la infección por neumocistis pues, mostró un riesgo relativo de mortalidad menor. La implicación clínica es clara. No hay que categorizar a todos los pacientes con SIDA del mismo nivel, sino que hay diferentes niveles en función de la patología que han desarrollado y esto permite pues, un buen manejo clínico y un manejo de también, por ejemplo, en la investigación. Y ya, pues ya estoy acabando. Nada, simplemente agradecer a la CORIS, a todos los integrantes de la CORIS y, por supuesto, fundamentalmente a los directivos. Y, por supuesto, también agradecer a todo el equipo de la sección y el Servicio de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía y, por supuesto, también a José Ramón Blanco, que ha sido pues, una figura y una persona muy importante en el desarrollo de este estudio y, como no, por supuesto, también a los pacientes. Nada, muchas gracias. Sí, adelante. Felicidades, un estudio muy importante que me recuerda a uno muy parecido que probablemente tenéis identificados que hizo Cogiar hace 15 años y que justamente las dos enfermedades que tenían un peor pronóstico era la LMP y el linfoma, ¿no? Entonces, reproducir este estudio 15 años más tarde es muy relevante. Mi pregunta es, ¿podías diferenciar la mortalidad al año, que puede estar más implicada con la enfermedad definitoria de SIDA, de la mortalidad a largo plazo? ¿Qué diferencias visteis? Nosotros siempre teníamos idea que el señor que debutaba con un SIDA al año tenía un 15% de posibilidades de fallecer, ¿no? Entonces, en este estudio, ¿qué datos tuvisteis? Bueno, la idea sí de reproducir este estudio era esta, ¿no? Es un estudio más clásico y es ahora pues, un estudio adaptado a los tiempos modernos con el tratamiento antirretroviral actualizado del año 2004, ¿no? Hemos analizado diferentes tiempos desde el comienzo de la enfermedad del diagnóstico de SIDA y no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas a lo largo del seguimiento. Lo que pregunta es exactamente si la mortalidad en ese primer año no está analizada como tal, ¿no? La idea del estudio no era el objetivo del estudio. El objetivo del estudio fundamental era evaluar la mortalidad a medio y a largo plazo, por eso eliminamos a aquellos pacientes que fallecían durante el primer mes que estaban directamente probablemente relacionados esa mortalidad con la enfermedad definitoria de SIDA. Nos interesaba esa mortalidad a más largo plazo y ver ese impacto que tenían en cada una de las enfermedades definitorias de SIDA de forma diferencial. Pues si no hay más preguntas. Sí, perdón. Sí. Nada, Enrique, la verdad es que un estudio súper interesante. Igual lo has dicho y no me he enterado. ¿Qué hacíais, que es muy normal, cuando un paciente no tiene solo un diagnóstico de SIDA, sino tiene más? ¿Cómo decidíais de antemano cuál era el peor o cómo lo manejasteis? La idea era, cogíamos el primer diagnóstico de SIDA. No se seguía al paciente, no hemos evaluado. A veces, yo qué sé, una encefalitis, es que a veces, a veces, o sea,
por lo menos en nuestra clínica siempre es común es que siempre suelen tener más de un diagnóstico. Hombre, uno puede llegar un día y otro día, pero están en el mismo ingreso. Sí, es es una limitación del estudio que íbamos solamente el primer diagnóstico. Es verdad que algún paciente es posible que tuviera más de 2, pero solamente se analiza el primero. ¿Y el nomograma se va a quedar en algún sitio? ¿Lo habéis hecho solo para...? No, bueno, el nomograma hay que refinarlo más y luego, lógicamente, lo ideal de un nomograma es que se pueda validar con otra cohorte, ¿no? Si no, no tiene mucha utilidad. Pero bueno, los datos están ahí, ¿no? Es una prueba de concepto, ¿no? Es una utilización de los datos para intentar desarrollar un nomograma que pueda ser práctico, pero claro, si no se valida, no tiene mucha utilidad. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, pasaríamos al siguiente ponente. Gracias, Enrique.